Muy buenas tardes, gente. Aquí tenemos un vídeo más en el canal y en este caso traemos el análisis de la empresa Adobe, que es una empresa bastante interesante donde principalmente se dedica, como saben, a los PDFs, a los Photoshop, todo este tipo de herramientas por medio de una suscripción de pago bastante famoso, donde analizaremos si es una buena inversión de compra o de venta. En este caso ha presentado los resultados del tercer trimestre de 2025 y analizaremos si realmente ha ido bastante bien. En este caso vemos cómo Adobe realmente ha sido un buen año para él y ha sido un buen trimestre, ya que han subido las expectativas del cuarto trimestre de 2025. Fíjense que va de 675 millones a 600,25 millones, subiendo también el Digital Media Revenue, que es principalmente uno de sus ingresos, y subiendo el gap, que es principalmente el EPS, de 4,27 a 4,32. Igualmente, los ingresos totales también van a subirlo de 365 a 370. Y justamente también van a subirlo los segmentos y también el gap van a subir de 653 a 658, donde realmente son muy buenos datos de resultado de la compañía. Ahora para el análisis de este trimestre, el tercer trimestre, tenemos claramente que ha pasado de 5.180 el trimestre pasado y justamente ha pasado a 5.800 para este trimestre, donde tenemos aquí claramente un incremento aproximadamente del 11%. Igualmente, el dato que nos interesa bastante, que sería el beneficio neto, ha pasado de 1.684 a 1.172, donde tiene un crecimiento aproximadamente del 7%, donde no es tanto. Pero claramente se ve que están apostando muy fuerte por la empresa, ya que tenía 445 acciones antiguamente y tiene 423. Por tanto, están recomprando muchas acciones. Todavía la empresa sigue haciendo las cosas bien, premiando a los accionistas. Por tanto, con estos buenos resultados, realmente esperaríamos que esta empresa crezca, ¿no? Digamos las estimaciones. Y vemos que el mercado justamente le da una caída del 0,3%. Por tanto, esto realmente no tendría sentido. Entonces, ¿por qué Adobe le está yendo tan mal? Si seguimos analizando sus fundamentales, como podemos ver en esta ocasión, vemos que Adobe tiene una capitalización de 148,20 billones de euros, tiene 424 acciones en circulación, millones de acciones en circulación, y donde crece a tasa bastante interesante. Cada 3 años crece un 10,5%, los últimos 5 a un 13,3% y un 17% en los últimos 10 años, donde tiene un PER bastante razonable, que es una medida muy interesante, que es lo que explicamos en el primer video del canal, de 21,8, donde no se considera que esté bastante barata, pero sí se considera, por así decirlo, barata. No paga dividendo, que es el yield. Aquí principalmente no tiene deuda, ya que tiene 594 millones de flujo de caja y 696 que debe. Y tiene unos márgenes muy interesantes, donde tiene un margen grosso de 89%, que es muchísimo. Tienen 36% de operating y pre-tax. Son unos márgenes muy buenos. Y también tiene unas buenas señalizaciones con un ROI del 22%, que también es bastante interesante. Financieramente también va realmente bien, ya que fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, los ingresos por ventas, donde vemos claramente que es un pepino absoluto, donde Classy ha pasado desde 2020 de 12 a 23, donde ha duplicado sus ingresos. Y seguimos que fíjense que seguimos con este tipo de cosas. También tenemos el operating profit, que es justamente el beneficio antes de impuestos, donde vemos que también va como un absoluto cañón, súper arriba, y tenemos muy buenas perspectivas para esta empresa numéricamente, ¿no? Entonces, fíjense también que las acciones totales en circulación, ¿cómo bajan? Que es una cosa que nos interesa también a los accionistas, ya que entre menos acciones en circulación haya, pues subirá el precio, que es lo que nos interesa. Entonces, viendo todos estos indicadores numéricamente, uno pensaría que realmente Adobe es buena inversión y que puede serlo, ¿vale? Cada uno tiene su criterio a la hora de invertir. Recuerda que todo esto que digo no es ni recomendación de compra ni de venta, simplemente análisis para entender cómo se invierte, ¿vale? No estoy aquí recomendando ninguna empresa. También tener en cuenta que su flujo de caja, que también tenemos que ver la caja que genera la empresa, también tiene que ser positiva y creciente. Y fíjense que el flujo de caja de Adobe, Free Cash Flow, que nos vamos a pagar, fíjense que es bastante positivo, tiene una tendencia positiva. Entonces, si nos vamos ahora aquí numéricamente, que sería la parte, digamos, importante, y nos vamos a su gráfica,
Realmente vemos que desde 2024, de enero de 2024, ha pegado una caída del 43%. Es decir, en todo este año y toda esta temporada ha caído aproximadamente un 50%. Entonces, uno dice, cuando está en la inversión, que sería el caso principal, ¿cómo es posible que una empresa que me ha estado creciendo todo este tiempo y me sigue dando resultados positivos, cómo es posible que haya caído un 50%? Recordemos que la bolsa va a futuro. Entonces, al ir a futuro, las personas tienen sus expectativas, es decir, lo que están dispuestos a pagar por ellas. En esta temporada, Adobe seguramente era una empresa muy famosa y tenía mucho prestigio. Pero cuando se crea la inteligencia artificial, la gente empieza a desconfiar de esta empresa. Porque, ¿qué piensa una persona? Dice, coño, si se está creando ChatGPT, Nvidia y todo este tipo de asuntos, lo que va a hacer es que la inteligencia artificial se vaya comiendo poco a poco terreno y le vaya quitando suscriptores. Entonces, eso es lo primero que piensa. Entonces, la gente va poco a poco con el miedo bajando realmente las estimaciones y realmente no es que la empresa le está yendo mal, sino que la gente no está confiando en la empresa. Entonces, al no confiar en la empresa, ¿qué pasa? Que si la empresa sigue creciendo y realmente la gente no confía, pues va bajando realmente su valoración hasta dejarlo una valoración atractiva. Recordemos que aquí, importante esta bajada del 60%, es porque Adobe era una empresa de mucho prestigio. Al ser una empresa de mucho prestigio, su PER no era 10 ni 15, era una empresa de PER 60 o PER 70. Por tanto, la gente la estaba sobrevalorando. Al estar sobrevalorando, hay mucha gente dentro. Entonces, ¿qué es lo primero también? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos para evitar este tipo de caídas que, por ejemplo, estoy marcando aquí del 43%? Siempre comprar empresas a buenos precios. Esto es fundamental, es decir, no es lo mismo el valor de una empresa que un precio. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo claro. Si tú tienes que juzgar, por ejemplo, entre Meta y Adobe, yo claramente me quedaría con Meta, pero esto es una valoración subjetiva, ¿vale? ¿Por qué me quedaría con Meta? Porque yo veo en Meta mucho potencial de publicidad de Instagram, veo mucho potencial de WhatsApp, veo mucho potencial de Facebook, pero en cambio Adobe yo veo mucho potencial, pero estoy viendo que la inteligencia artificial se le va a comer la cuota. Entonces, al yo ver que la inteligencia artificial se me come la cuota, esto baja. Que en el futuro Adobe crea cualquier cosa o que realmente la inteligencia artificial no se llega a comer este tipo de cosas y la empresa sigue funcionando, pues la empresa va a crecer. Pero claro, es un riesgo que corre ya simplemente por eso. Entonces, realmente mi opinión sobre esta empresa es que yo no la compraría principalmente porque pienso que en un futuro va a dejar de progresar debido a que la IA se la va a comer. ¿Que puede subir? Sí puede subir. Pero claro, esa es mi suposición. Yo a la hora de invertir, claro, siempre miro todas las pegas y que la empresa sea monopolística y que no tenga competidores y que sea muy difícil robarle la cuota de mercado. En este caso estoy viendo que la inteligencia artificial puede haber un riesgo de cuota de mercado. Es un caso que comenté como Novo Nordisk. Entonces, si yo veo todo numéricamente bien, pero veo este tipo de riesgo, realmente puede ser una apuesta de inversión, pero realmente no es bueno. Hay que invertir en sitios donde no haya riesgo. ¿Vale? Entonces, esto sería un buen ejemplo. Siempre teniendo en cuenta estos casos, claro, está muy barata, así que, bueno, no está tanto, realmente per 20 no es que estuviera súper barata, barata sería per 13, per 14 en tipo de empresa esto, pero claro, Adobe tiene mucho potencial en este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, principalmente, fijarse en eso, ¿vale? Porque principalmente en la caída, para ponerles un ejemplo, que es bastante instructivo, sería el caso de, por ejemplo, yo nos vamos a la gráfica, podríamos poner el caso de Meta, por ejemplo, donde vemos que Meta llegó a caer de 300, de aproximadamente 375 a 90, 99 aproximadamente, una caída del 75%. ¿Por qué? Porque aquí estaba PER 33 y aquí llegó hasta PER 9. Pero claro, uno tiene que pensar, llega a PER 9, ¿vale? Pero la empresa lo vale o no lo vale. Es decir, yo pienso que esta empresa va a recuperarse y es puntera. Eso es lo que tengo que pensar. Digo, no puedo pensar, numéricamente está genial. No, no. La empresa es número uno en lo que hace y va a recuperarse. Si tú piensas que sí, es el momento de comprarla. Si tú piensas que la empresa va a caer o que piensas que se lo va a comer alguien, por ejemplo, de cualquier tipo de cosa, como puede ser los dispositivos móviles, por ejemplo, un caso claro fue perfectamente la BlackBerry, donde vimos como Apple y todo este tipo de cosas se los comieron. Entonces, si tú piensas que, por ejemplo, probablemente aquí había el miedo de TikTok o cualquier cosa, que si WhatsApp, Facebook y Instagram no tienen potencial para revalorizarse, no lo compres. Pero fíjate que dio una oportunidad muy buena fijándose en ello. Y era interesante y esas son las cosas que tenemos que fijar. Por tanto, para no desviarme mucho del tema, mi opinión sobre Adobe es que buena empresa, pero realmente yo no confío en ella. Vale, entonces esa es mi opinión.
Pues nada, gente, espero que hayan disfrutado del vídeo y que haya servido la explicación. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, gracias por estar ahí.